Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial, polémico, actual, que es el aburrimiento. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre si nos conviene atrevernos a aburrirnos. Y como siempre, pues nada mejor que platicar sobre estos temas que hacerlo con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola, Carlos. Bien, aquí con otro nuevo tema que me parece, como siempre, uno de los temas interesantes con respecto a que ahora, imagínate que qué contradicción, ¿no? Estar siempre productivo, estar siempre interesado en algo, siempre estar haciendo algo. Ahora podemos poner en la mesa por qué no aburrirnos, por qué no hacer nada, por qué no ponernos como el meme de Cristian, el hijo Cristian Castro, ajá. Cristian Castro, ajá, el hijo de Verónica Castro, que dice, ajá, no, yo no hago nada, ¿no? Hay unos videos que circulan ahí de, ¿y qué es no hacer nada? Estar así en mente en blanco, o me encontré con un video donde él estaba junto con una chica que le iba a enseñar a qué hacer, cómo hacer nada, ¿no? Que estar sentado en el campo, estaba viendo una vaca, y después se acostó y ya después otra vez se paró y estaba viendo las nubes, y eso para él es no hacer nada, ¿no? Y qué interesante ahora el concepto de lo que es no hacer nada o el aburrirnos, entre comillas, sobre todo en una época donde las producciones, el ser productivo es un punto focal, o pon tú que, no te diviertas, más bien no seas productivo, no estés trabajando todo el tiempo, pero también si no estás trabajando, entonces tienes que divertirte, o tienes que viajar, o tienes que ver una película, o siempre tienes que estar haciendo algo, por lo menos tienes que estar feliz, ¿no? Si no eres productivo, al menos tienes que ser feliz, porque el objetivo de esta vida es ser feliz. Tal vez tendríamos que determinar si ese es un verdadero objetivo, o si la vida tendrá un objetivo como tal, ¿verdad? Pero, ¿por qué ahora en el día, en el 2025, en el año en el que estamos viviendo, el ser productivo o el siempre estar ocupado es algo importante? ¿En verdad es eso lo que tenemos que hacer? O también el punto contrario, ¿el aburrimiento es algo malo? ¿Qué de malo tiene el estar aburrido? Para un niño a lo mejor, yo me acuerdo mucho que cuando estaba yo chica, siempre decía mamá, estoy aburrida, como que dame algo que hacer, ¿no? ¿Es malo que un niño esté aburrido? Bueno, justo iremos desentrañando qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene hacer. Ahorita que mencionabas esta frase, estoy aburrido, yo recuerdo que alguna vez también ingenuamente le dije a mi madre, mamá, estoy aburrido. Y me dijo, estás aburrido, pues ponte a hacer qué hacer. Y a partir de ahí jamás volví a estar aburrido. A decirle que estaba aburrido. Bueno. Obviamente sí lo estuve y sin embargo pues me ponía a leer para desaburrirme. Sin embargo, bueno, primero es importante hablar del tema de la dopamina, porque en muchas ocasiones la gente la ubica, la dopamina, porque se ha vuelto viral en ese sentido, la ubica como el neurotransmisor de la felicidad. No vendría siendo como tal de la felicidad, sino que viene siendo un neurotransmisor que es muy útil para la parte del placer, ¿no? Sin embargo, también es muy útil para la parte de la motivación y también para la parte del aprendizaje. Entonces, cuando uno dice, pues quiero reducir la dopamina, pues lo que estaría reduciendo por un lado puede ser el placer, que a lo mejor dices, bueno, si mi placer no es como tan útil porque me está quitando horas y horas y horas de estar aquí, sobre todo, por ejemplo, redes sociales o las apps de citas, que son como las nuevas redes sociales que mucha gente se está enganchando. Sin embargo, al mismo tiempo quieres reducir, o la gente querría reducir aquello que le brinda, además de placer, también una gran habilidad para motivarse y también un poco que favorece el aprendizaje. Entonces, no tengo muy claro que en realidad tenga sentido querer disminuir drásticamente todo esto. Yo creo que desde el punto de vista psicológico, lo que en realidad conviene es identificar qué hábitos queremos modificar y hacer un plan estructurado para poder lograrlo. En realidad, solo de eso se trata. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente cree que hay como un botón de reseteo dentro del cerebro, que si yo hago A, B o C, es como si lo tocara, si lo apretara y entonces mi cerebro se resetea, pues en realidad nuestro cerebro no es como una computadora, no hay un botón de reseteo, no hay nada que comience que pueda generar que mi nivel de dopamina regrese a una supuesta normalidad,
porque en realidad tampoco ni siquiera hay indicadores viables que determinen cuál es el rango adecuado. Cuando algo te gusta, en términos generales, la dopamina sería como ese neurotransmisor que invita al cerebro a seguir haciendo una conducta porque le gusta. Eso es todo. Y entonces, ¿está mal que algo me guste? Pues la respuesta clásica de los psicólogos y psicólogas es, pues depende, ¿no? Depende de qué es eso que estás haciendo. Yo te puedo decir si te conviene o no te conviene, aunque obviamente si yo te puedo decir, pues también está supeditado a la ideología que el especialista en cuestión tenga. Si yo soy un especialista que está súper alienado al sistema de la productividad, pues obvio, todo aquello que no sea productivo para mí, pues yo te voy a decir que está mal, que lo tienes que modificar. Si yo soy una persona que trata de cuestionar al sistema y a todo este método consumista y capitalista productivista, pues probablemente te diré, no, al contrario, échale más, ¿no? Descansa más, ve más series, lee más, haz más esas conductas. Entonces, también desde ahí, pues es importante ir con mucho cuidado, porque siempre la recomendación es, bueno, si tienes dudas, ve y consulta al psicólogo, al psiquiatra, al psicoterapeuta. Hay de todo, ¿no? Habemos de todo en la viña del Señor. Entonces, creo que sí, de entrada es conveniente entender que no es el neurotransmisor de la felicidad per se, sino es más un neurotransmisor que impacta en la parte del placer, que impacta también en la parte de la motivación e impacta también en la parte del aprendizaje. Por eso cuando tenemos bajos niveles de dopamina, mucha gente puede tener dificultades de motivarse, dificultades para aprender y también en muchas ocasiones una sensación de no sentir nada. Entonces, realmente quiero disminuirlo drásticamente hasta llegar a estos puntos. A mí me parece que la clave es encontrar un equilibrio. ¿Tú cómo ves? Bueno, eso me parece un punto a focalizar. ¿Cómo se estimulan los puntos de dopamina para que estén en un tope alto y cómo llega un punto en el que está bajo? Y me imagino que cuando está abajo, como tú dices, tú no sientes nada o hasta muestras apatía, etcétera. No sé si llega un punto de depresión. Y cuando está sobresaturado, ¿qué sería como el contrario de esto, la euforia? Cuando esto está sobresaturado se generan las adicciones. Cuando tenemos una conducta adictiva, por ejemplo, ver pornografía, jugar juegos en línea, ya sea videojuegos o jugar juegos de apuestas, que son una de las circunstancias problemáticas que últimamente está aconteciendo. Cuando yo me la vivo 3 horas en TikTok, cuando yo me la vivo 3 horas en Instagram o en aplicaciones de citas, tratando de conocer gente. Al final, toda conducta adictiva es una conducta que, por la frecuencia con la que lo hacemos, que es prácticamente diario o casi diario, empieza a impactar negativamente en nuestras rutinas cotidianas de vida, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, las apps de citas, las redes sociales, incluso el trabajo en exceso. ¿Por qué? Pues porque termina impactando mis otras esferas de la vida. Entonces, todo aquello que rompe como este equilibrio, todo aquello que genera que mis rutinas sanas las esté modificando significativamente, porque empiezo a hacer cada vez más este tipo de conductas, entonces ya se convierte en una conducta adictiva que está asociada con un alto nivel de dopamina. Entonces, por eso, mucha gente asocia que los problemas que realmente tiene, pues son las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente la red social per se, sino más bien como el que tu cerebro, de alguna manera, está en un desequilibrio, de forma tal que se empieza a ser adicto a algo. Porque mucha gente cree que ahora el problema son las redes sociales, la tecnología per se, cuando en realidad la problemática es la adicción en general. Porque yo puedo ni tener celular y de todas maneras tener alcoholismo, tener el hábito de la drogadicción o la enfermedad de la drogadicción, y entonces en realidad creo que simplemente un nivel elevado de dopamina nos va a generar más fácilmente adicciones. Ok. Entonces, y bueno, aquí no sé si está correlacionado el que tengas algún vacío, que te sientas mal o que te sientas incómodo y que quieras llenar estos vacíos con alguna sustancia, con alguna acción que te genere este tipo de elevación de dopamina, porque también en muchas, bueno, específicamente hablo de elementos
electrónicos y plataformas interactivas, como serían redes sociales, como serían videojuegos, como serían a lo mejor hasta películas. Este tipo de cosas están diseñados específicamente por psicólogos, por sociólogos, por un montón de personas que ya analizaron simbolismos, estudio del color, que haga que llame la atención del usuario o de la persona que está interactuando con ellas. Por lo tanto, todo este análisis de cómo el cerebro detecta más cosas, o sea, o lo relaciona de una manera positiva, o te enganchas, porque hay todo un estudio acerca del enganche del cerebro con algún artefacto, con el movimiento, con las dinámicas, y que también estudian cómo haces para que puedas durar más tiempo, para que el usuario dure más tiempo en estas plataformas. Un ejemplo muy interesante es el creador de el scroll hacia arriba. Él después se arrepintió de haberlo generado porque muchas de las personas, yo creo que hasta sus propios hijos o algo así, estaban mucho más tiempo, porque esta acción de mover el dedo hacia arriba te provoca una adicción inmediata de donde tú tienes el control de ver lo que quieras en un mundo infinito de un montón de contenido, y que no te das cuenta cuántas horas puedes llegar a quedarte dentro de una red social, y que el cerebro constantemente también porque la luz y la interpretación del movimiento en la plataforma hace que activar ciertas dinámicas en tu cerebro que aumentan la dopamina precisamente y otros neurotransmisores que hacen sentirte motivado, satisfecho o con cierta energía, y también te enfocan mucho en lo que estás haciendo. Bueno, por lo que había leído, como que te acostumbras a un nivel de dopamina que cuando comparas, por ejemplo, el hecho de leer, adquieres menos dopamina. Claro que también depende del tipo de libro que estés leyendo, si te interesa o no, pero es mucho más adictivo estar en una pantalla con luces de colores que cambian, con sonidos que cambian, con una interacción motriz, que tú tienes el punto focal de poder cambiar o no y determinar más cosas en el punto para tú enfocarte en lo que te interese, que hay algoritmos también que se enfocan y se personalizan con tus gustos. Entonces, esto lo hace todavía mucho más adictivo que a lo mejor un libro que no puedes cambiar el tema, o que a lo mejor ya en algún punto está menos entretenido, que no está en el punto focal, que no está en el nudo de la historia, etcétera, etcétera, o que te sientas más atraído, que tu cerebro esté en este celular que todo el mundo ya está esclavizado a él, a que a lo mejor leas un libro, o a lo mejor vayas a hacer ejercicio, o a lo mejor vayas a hacer alguna actividad física que no involucren ciertos estilos de pantallas, o hacer otro tipo de dinámicas que tengas una serotonina al tope, ¿no? O es más, por ejemplo, otra de las cosas que te generan un alto nivel de serotonina es la etapa del enamoramiento. Por eso muchas personas están constantemente queriéndose enamorar y cambiando de pareja constantemente, porque les genera altos niveles de dopamina o de muchos neurotransmisores que les encantan en este sentido cuando está la etapa del enamoramiento. Y creo que lo primero que han podido comparar de cómo se utilizan las redes sociales es esta etapa de enamoramiento, de los altos niveles de dopamina que se generan. Y me pareció súper interesante cómo también en esta medida que ahora tenemos, porque ahora podemos generar altos niveles de dopamina y estar constantemente enfocados en una sola cosa, entre comillas, al menos en esta plataforma, porque menos enfoque tenemos con los temas, nos gusta cambiar de tema constantemente, pero al final del día nivel de dopamina siempre lo tenemos como en una regulación alta, como que nos cuesta trabajo hacer cosas que no tengan un alto nivel de dopamina. O sea, nos cuesta trabajo salir a caminar, a dar la vuelta, nos cuesta trabajo leer un libro, nos cuesta más trabajo hacer otro tipo de actividades porque sabemos que no van a tener tanta emoción, o esta adrenalina, o esta emoción de estar con el celular, o estar en otro tipo de situaciones donde sabes que te genera un sentimiento de satisfacción aún mayor.
Entonces, esta métrica que ahora nueva que tenemos, que sabemos que podemos tener este nivel o este pico más alto de entretenimiento, es lo que hoy nos lleva a este programa a decir, ¿es sano o no es sano? Tú bien mencionas, podemos tener otro tipo de actividades que no necesariamente tendríamos que aburrirnos, pero si tenemos este nivel de dopamina y que aparte no nos estamos siendo productivos, o a lo mejor no necesariamente teníamos que ser productivos, pero podríamos mejor aburrirnos para poder descansar de estos altos niveles de dopamina, ¿cuál sería lo más sano, no? Bueno, lo primero que preguntabas era si había una correlación entre alguna problemática personal y la posibilidad de volvernos adictos, ¿no?, a algunas conductas. Y sí, hay algunas personas, por ejemplo, el doctor Gabor Mate, que es un médico que nació en Hungría, aunque toda su carrera principalmente la hizo en Canadá, entonces es médico canadiense, y él es experto en el tema de las adicciones y ha trabajado con diversas personas para a su vez capacitarlas y que capaciten a otras sobre esta perspectiva de que las adicciones es el problema número 2. El problema número 1, que es el que genera el número 2, es un dolor que la persona está sintiendo, que puede ser un dolor no solamente físico, a veces puede ser dolor físico y a veces emocional, o a veces una combinación de ambos, porque también hay personas con enfermedades crónicas que les generan dolor físico de manera permanente y que va en aumento. Entonces, él entendió que el dolor es lo que termina generando esta proclividad a volvernos más adictos a conductas. Y la adicción tiene que ver con la dopamina alta. Entonces, en términos generales, es importante identificar que si yo solo me enfoco en trabajar con el tema 2, con el problema 2, las redes sociales, el trabajo en exceso, la pornografía, ir a juegos, casinos, etcétera, etcétera, y no trabajo el problema número 1, lo que habitualmente ocurre es que mi cerebro se engancha a otra adicción, cambia de adicción. Por ejemplo, es muy común que algunas personas que han dejado el alcoholismo ahora se han vuelto adictas al cigarro, o algunas que han dejado el cigarro ahora se han vuelto adictas al café. Y claro, podríamos decir, bueno, hay adicciones, ¿no? Sin embargo, al final resulta que justo el cerebro va cambiando de adicción porque el problema que lo está generando, que es el dolor físico o dolor emocional, o ambos, no se ha trabajado exactamente, no se ha modificado. Y entonces es por eso que el cerebro pues sigue necesitando una adicción. Que la adicción desde esta perspectiva está vista como una muleta o como una silla de ruedas que el cerebro considera que necesita para poder seguir avanzando, ¿no?, para seguir viviendo. Entonces, si no se trabaja con el problema 1, al final no importa si uno se vuelve adicto a las redes sociales o a la droga o al alcohol, al final el problema 2 es la adicción, derivado del problema 1, que es el dolor. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, ni siquiera es un dolor físico, en muchas ocasiones es meramente emocional. Entonces, por eso es importante identificar en ese punto que ese es el verdadero problema, no las redes sociales per se o no todo este mecanismo, que sí, claro, también están diseñados para generar esa proclividad. Sin embargo, algunas personas entran y no se vuelven adictas. ¿Por qué? Porque unas sí y porque unas no. Es decir, si el mero mecanismo fuese tan efectivo, todos aquellos que hemos entrado alguna vez a redes sociales seríamos adictos a las redes sociales. Y no todos lo son. ¿Por qué? Pues porque la adicción es el problema 2, supeditado a un problema inicial que tiene que ver con el dolor. Entonces, ese es el verdadero tema que creo yo que conviene trabajar. O sea, cuando la gente quiere desintoxicarse, disminuir su dopamina, que me parece que es cuestionable si realmente tiene sentido o no, creo que están viendo el problema 2 en lugar de ver el problema 1, ¿no? Y ahora, ¿qué conviene hacer si lo que genuinamente queremos es disminuir algunos hábitos negativos? Pues lo que necesitamos es precisamente tener claridad sobre qué es realmente lo que queremos hacer. Porque en muchas ocasiones la gente, como si tiene menos dopamina, por ejemplo, leer un libro o al caminar o al ponerse a tejer o hacer alguna actividad así como menos placentera. ¿Por qué sentimos esto? Pues porque obviamente el cerebro se va acostumbrando cada vez a un nivel más elevado, ¿no? No es per se que la lectura no me dé placer, sino que mi cerebro, como ya se acostumbró a un nivel más alto, es como el azúcar, ¿no? Si yo me acostumbré a comer mucho azúcar, pues de repente como algo que per se tiene suficiente azúcar, la voy a sentir insípida, como que le falta,
¿no? Entonces es lo mismo que está pasando con la dopamina. No es que yo tenga que ir de un nivel placentero a una actividad placentera a una actividad no placentera, como redes sociales o leer. No, es que en realidad esta actividad ya es placentera. Sin embargo, mi cerebro se ha acostumbrado a un nivel excesivo de dopamina. Entonces, ¿qué convendría hacer? Pues tener un plan estructurado para irlo reduciendo de manera paulatina. Porque si bien es cierto que hay dos métodos para tratar con estos temas de adicciones en general, que es el método de inmersión directa y el método de acercamientos o alejamientos sucesivos, muchos se avientan de sopetón, dejar las redes sociales, por ejemplo, de un día para otro, y lo más probable es que 3 días después pues regresen con culpa y al mismo tiempo con una conducta aún más proclive a la adicción, porque en su mente es que no soy capaz de dejarlo, ¿no? Lo mismo le pasa al alcohólico, lo mismo le pasa al drogadicto, porque es el mismo mecanismo. ¿Qué conviene hacer? Utilizar el otro método que se conoce como acercamientos o alejamientos sucesivos, dependiendo de si lo que quiero es acercarme a algo o alejarme de algo. En este caso, como quiero alejarme, por ejemplo, de redes sociales, sería alejamiento sucesivo de redes sociales. ¿Qué conviene hacer? Identificar primero cuánto tiempo estoy inmerso en ese entorno. Por ejemplo, la gente puede decir, bueno, ya me puedo aventar 2 horas en TikTok, ¿no? O en Instagram, o lo que sea. Entonces, en lugar de hacer un brinco de 2 a 1, lo pertinente, lo sugerido sería reduce 15 minutos. Durante toda una semana, o incluso durante todo un mes, reduce 15 minutos. La siguiente semana o el siguiente mes, dependiendo, porque hay gente que sí lo logra relativamente rápido, ¿no? En una semana, le reduces otros 15 minutos y así lo vas reduciendo. Sin embargo, igual de importante que es reducir, es identificar y qué hago con esos 15 minutos que estoy reduciendo. Porque la mayoría de la gente dice, bueno, pues ya, lo reduje, ahora no sé qué hacer, ¿no? Y entonces es ahí donde podemos incluir una actividad que además de ser ya per se placentera, como leer, como caminar, como ir a hacer ejercicio, también termine siendo mucho más saludable hacer ejercicio. Entonces, si logramos hacer eso, o sea, una conjunción entre le quito unos minutos a esta actividad que creo que se está tornando adictiva y ese tiempo no me quedo como Cristian Castro solo viendo una vaca, sino a lo mejor diva. Es que al final del día, cuando dicen voy a hacer nada, yo lo veo como voy a tener un tiempo para mí, o para meditar, o para limpiarme, o para poder, si a lo mejor me la paso trabajando todo el día y hoy me doy mis 10 minutos, media hora de no hacer nada, es descanso, ¿no? Al final, yo lo vería así, ¿no? Exacto. O sea, Cristian Castro no sabemos bien qué pasa por su cabeza. Algunos lo consideran como un filósofo, otros solamente entendemos qué pasa por su cabeza y ya. Sin etiquetarlo de forma negativa ni positiva, es que en estricto sentido no hacer nada no es posible. O sea, si yo digo, pues es que estoy así viendo el techo y eso es nada, no, estás viendo el techo. Bueno, es que estoy durmiendo, estás durmiendo. O sea, cuando uno dice no voy a hacer nada, normalmente lo que en realidad quiere decir es voy a descansar, voy a hacer, o me voy a echar una siesta, o me voy a poner a ver series o películas, o todo aquello que por estar inmerso en un mundo súper hiperproductivo no me he dado el tiempo de hacer. Eso es lo que voy a hacer. Perfecto. Eso no es nada. Eso es hacer esa actividad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la idea de no hacer nada carece de sentido porque no hay forma de no hacer nada. Porque incluso si te quedas así acostado viendo el techo, estás acostado viendo el techo. Entonces, claro. ¿Por qué es importante que la gente entienda esto? Porque también es una forma de resignificar y de valorar esas pequeñas actividades. Porque la mayoría de la gente, cuando dice no estoy haciendo nada, al final sigue un poco como inmerso en la misma dinámica productivista de como no estoy haciendo algo productivo para el sistema, todo lo no productivo para el sistema es nada. ¿Y cuál es el valor de la nada? 0. No es relevante. Estoy perdiendo mi tiempo, y como mi tiempo es vida, estoy perdiendo mi vida. Por eso es tan absurdo el decir, pues hay que aprender a hacer nada. No, hay que aprender a descansar, hay que aprender a pintar, hay que aprender a tocar la guitarra, hay que aprender a disfrutar la vida. Y justo por eso en psicoterapia
más que invitarle a la gente a no hacer nada, lo que le invitamos es a que le ponga el término correcto a lo que está haciendo, que como bien lo dijiste hace un instante, la mayoría de las ocasiones es descansar. ¿Y por qué descanso tanto? Porque súper, hiper, mega trabajamos. O sea, estamos en un sistema que todo el tiempo nos está invitando o forzando a trabajar. Y entonces eso también genera que nos sintamos muy, muy incómodos cuando nos damos oportunidad de descansar. Entonces hay que modificar toda esta percepción que el mismo sistema nos va entrenando para verlo de esta manera, porque si no lo hacemos así, no solo no vamos a disminuir nuestras actividades con alta dopamina, sino que incluso nos vamos a volver cada vez más proclives a terminar volviéndonos adictos. De hecho, probablemente todos tenemos algún tipo de adicción, solo que en muchas ocasiones no estamos del todo conscientes de ello. ¿Cómo identificarla? Porque es una actividad que hacemos prácticamente todos los días o casi todos los días y que empieza a afectar otros ámbitos de nuestra vida. Ya a lo mejor no salimos tanto como antes, o no vamos tanto a nuestra familia, o a nuestros amigos, o a nuestra pareja, o dejamos a veces de ir a trabajar, o dejamos de hacer otras actividades que son placenteras por estar demasiado enfocados en esto. Entonces, no es tan fácil como decir, ahora los enemigos son las redes sociales y la tecnología. Pues igual y no, porque a lo mejor una persona que se la pasa trabajando 20 horas al día y se avienta 2 horas en TikTok, resulta que esa actividad es la menos nociva en su vida comparado con las otras 20 que se está fletando todos los días, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, creo yo, sí tener una orientación profesional, sobre todo de alguien que no esté cooptado por el sistema, que lamentablemente en muchas ocasiones, pues la psicología a veces está muy alineada al sistema. Y por eso tenemos tantos influencers en TikTok, muchos de ellos psicólogos, psicólogas, que dan 250,000 tips para poder ser cada vez más productivo. ¿Pero qué pasó ahí? ¿No? Si justamente eso lo que está generando, pues es que la persona cada vez disminuya su calidad de vida, porque ya no descanse. Entonces, ojo con eso, porque también es importante que vayamos evaluando que no todos los profesionales tienen la misma perspectiva y que lamentablemente en muchas ocasiones, pues si terminamos siendo los psicoterapeutas, si no cuestionamos nuestro propio quehacer, terminamos siendo herramientas del sistema. Sí, claro. Aquí a lo mejor sería mucho más útil enseñar a balancear tu vida y enseñar lo que son las prioridades de la pirámide de Maslow, ¿no? Me parece como que un punto focal para poder determinar si están cubiertas mis necesidades básicas, mis necesidades de seguridad, mis necesidades ya como va haciendo la pirámide. Entonces, creo que bajo este concepto podríamos ir analizando de manera individual en qué punto estamos en cada una de estas necesidades y bajo ese precepto ya decir, bueno, si ya necesito a lo mejor descansar porque pues estoy dedicado 100% al trabajo, a lo mejor me falta ubicarme más en el tema de la salud o me falta ubicarme más en el tema de cómo me siento emocionalmente, porque muchas veces también estamos ocupados trabajando o inclusive nos ocupamos demasiado hasta luego buscan cursos o pintura o hacer cosas de cocina, pero para no pensar y para no solucionar hasta tus propios problemas, ¿no? Y si ves con una carga emocional fuerte o sigues con una carga emocional sin solucionar el problema per se, porque prefieres, no sé, evadirlo de cierta manera, entre comillas, de una situación benéfica, ¿no? O sea, no te estás drogando, no estás haciendo nada malo, a lo mejor te metiste a un curso de pintura, pero aún así no estás solucionando una carga emocional que traes arrastrando. Y muchas veces sí necesitas darte una media hora para pensar, para reflexionar, para escribir, para soltarlo, y ya posteriormente entonces sí, el curso que tengas en mente o la actividad que tengas en mente va a ser benéfica porque a lo mejor hasta ya es meditativa, porque ya es contemplativa, porque ya te resulta pues con toda esta dopamina a lo mejor o alegría que te pueda provocar y satisfacción, pero a lo mejor siempre contemplando cómo estás dentro de las necesidades que te involucran tu bienestar, ¿no?
Muchas veces, como tú bien dices, tenemos adicciones que ni siquiera nos damos cuenta, pero sí tendríamos que poner los piececillos en la tierra y determinar qué es lo que queremos para nosotros mismos y cómo nos queremos cuidar. No sé, un ejemplo muy claro son todas estas personas que consumen refrescos todos los días y que consumen gran cantidad, que toman, es más, no toman agua, sino toman refresco. Y ese tipo de cosas ya es algo que, a lo mejor no están evadiendo su vida, no están dejando de trabajar o no están dejando de al lado de la familia, pero sí se están cuidando en su situación personal, ¿no? En su salud. Y ahí, ¿cómo llevas a cabo decir, bueno, no es una adicción que lastima a otros, pero sí te lastima a ti y sigue siendo una adicción, ¿no? Está raro cómo hay algún vacío detrás de esto, de ese tipo de adicciones. Sí. Sí, seguramente sí, porque aunque podríamos pensar que es una adicción vinculada con el alimento o con la ingesta, en este caso, de mucha azúcar, al final, desde el punto de vista emocional, es una forma de irnos dando de baja de la vida de una forma más lenta. Sabemos que hay ciertas palabras que no podemos mencionar porque nos quitan el video, nos lo clausuran. Sin embargo, digamos que hay personas que toman la decisión de darse de baja de manera rápida y hay otras personas que decidimos hacerlo de forma lenta. ¿Y a qué me refiero con decidimos hacerlo? A que estamos conscientes de que esta conducta, este hábito en particular me está dañando mi salud, que puede ser el alcohol, la droga, el azúcar, el humo del cigarro, etcétera. Entonces, ¿por qué si yo estoy consciente de que esto me está dañando, por qué lo sigo haciendo? Porque es una forma de irme dando de baja de a poquito. Sin embargo, en el fondo, esa es la idea. ¿Y por qué está esa idea ahí? Porque probablemente estoy sufriendo. Es decir, sigue estando presente un sufrimiento. Oye, pero a lo mejor el niño de 3 años a que su papá o su mamá le está dando, ahí también está sufriendo, pues, o probablemente no, el niño no, más bien lo está haciendo por una habituación como tal. La mayoría de los niños probablemente es más una habituación que un dolor. Estaríamos hablando más de adolescentes o adultos que ya tienen una mayor conciencia de sí mismo y también de las circunstancias que están afrontando. No con esto estoy diciendo que los niños no puedan también estar sufriendo, claro que sí. Sin embargo, algunos pues simplemente es que en casa no hay agua, puro refresco, pues ¿qué otra cosa voy a tomar? ¿No? Se entiende que no todos los niños estarían en la situación de un dolor físico o emocional que les lleva a esta adicción, porque de hecho pues ellos no tienen ni siquiera el poder adquisitivo como para poderlo adquirir o comprar algo diferente. Estamos hablando sobre todo ya personas adolescentes que a lo mejor sí ya tienen como un poco de recursos para adquirir cierta adicción, y sobre todo de adultos, ¿no? Que son los que terminan poniendo estos productos en la mesa y que los consumen sus hijos o sus hijas. Sigue estando presente el mismo componente, solo que de una manera como más sutil, ¿no? Sin embargo, si lo vemos como la persona está, que en la mayoría de las ocasiones la persona sí está consciente, incluso en lugares apartados de la República Mexicana la gente sabe que no es lo más idóneo. Podrá haber alguno que no lo sepa o no sepa el impacto real de esto. Sin embargo, de que en general sabemos que esto es nocivo, la mayoría de los que consumimos estos productos lo sabemos. Entonces, en el fondo es porque pues, es una manera sutil de irnos dando de baja de a poquito. Pero eso ya es como de forma consciente cuando ya también entiendes que hay un dolor interno, ¿no? Pero cuando ya está, como tú mencionas, el hábito, que esto es familiar, que esto a lo mejor en toda mi cultura, en mi formación, sobre todo en las nuevas generaciones donde ya nacen con un celular en la mano, o cuando ya naces con un refresco de 3 litros siempre en el centro de la mesa, cuando todo tu contexto sociocultural se relaciona con el cigarro, con el alcohol, con el refresco, con el celular, con el trabajo sobresaturado, y toda tu cultura maneja esto, que inclusive tú sabes y que hay campañas de
de información donde te dicen esto es malo, tienes que estar equilibrado, tienes que comer frutas y verduras siempre, hasta te sale en esta como los legales, ¿no? O inclusive en la caja de cigarros ya te viene la imagen súper gráfica de cómo se ponen los pulmones, de que esto causa cáncer, etcétera, etcétera. Y aún así, cuando estás consciente, y no sé si es como, bueno, ya estás dentro de la adicción que te infundó la cultura y en el contexto en el que creciste y que aparte lo normalizaron y que te dijeron que no pasa nada porque si quieres pertenecer tienes que seguir haciendo este tipo de actividades que nosotros también hacemos. En este punto que aparte que sabes y que eres consciente que no te es benéfico ni en el físico, ni en tu salud, ni siquiera para tener una vida equilibrada, ¿hay alguna forma de decir, bueno, es que está en contradicción, ¿no? O sea, al final del día sabes que está mal, pero lo sigues haciendo porque toda tu comunidad lo sigue haciendo? Es algo incoherente. Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí lo idóneo es tratar de mostrar otras opciones, ajenas obviamente a su entorno cotidiano, de manera tal que la persona vaya acercándose a esas otras opciones. Brindarles la información del impacto que estas conductas está teniendo en su propio cuerpo y tratar de que esa información, sumada a nuevas opciones más saludables, les vaya ayudando a alejarse del punto central de esa situación. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una alta adicción al consumo de refrescos, que de hecho México es uno de los países con mayor consumo de refrescos a nivel mundial, lo que se hace es, por ejemplo, le das la misma opción en una opción sin azúcar, que igual tiene 250,000 químicos y también genera muchas problemáticas. Sin embargo, ya le estás mostrando una opción distinta, sumado a que le muestras todos los efectos nocivos que puede tener esto. Y algunas personas, obviamente no todas, algunas personas sí empiezan a irse hacia esas otras opciones, ¿no? Y ya después a esa persona le muestras una opción o le pides que se haga una actividad, por ejemplo, una actividad deportiva, en donde en esa actividad deportiva no aparece ningún refresco, sino que aparece solo agua. Y entonces la persona, su cerebro va a empezar a asociar en ciertas actividades no hay refresco, solo hay agua, ¿no? Y mientras más haga esas actividades, más cercano tendrá el agua. Y probablemente nunca lo va a dejar. Probablemente nunca va a dejar de consumir, por ejemplo, refrescos. Lo que sí puede hacer es dejar de consumir con la frecuencia con que lo hace. Y entonces ya eso, pues es un montón, porque probablemente va a ser que logre vivir 10, 15, 20, 30 años más de lo que probablemente hubiera vivido si no hubiera hecho este pequeño cambio. Solo que el problema radica en que si no entendemos cómo fue que llegamos ahí, cómo las condiciones socioeconómicas y cómo también las situaciones emocionales de dolor me llevan ahí, pues va a ser muy difícil que simplemente cambie porque alguien me lo dice, ¿no? En psicoterapia partimos del principio básico de que para que alguien cambie genuinamente de manera personal debe tener una motivación para cambiar. Y uno de los mejores motivadores que hay, desde lo que yo he tenido la oportunidad de ver, tanto de manera personal como profesional, y que sé que va a sonar muy cursi, y sin embargo es así, es que el amor o el enamorarse termina generando muchos cambios positivos en la gente. Porque en ocasiones, por ejemplo, hay gente que tiene cierta adicción al cigarro o al alcohol y se enamoran y la persona de la que se enamoran no le gusta el cigarro, no le gusta el alcohol. Y la probabilidad de que lo dejen es alta, precisamente por la motivación que en ese momento tienen de estar enamorados de alguien a quien esto o le hace daño o no le agrada. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos enamoramos de alguien que tiene, de hecho, una adicción y entonces también nos volvemos adictos a eso mismo como una forma de conectar. Entonces, bueno, el amor en ocasiones nos salva y en ocasiones nos mete en algunos aprietos. Sin embargo, es uno de los mejores motivadores que puede haber, porque es algo muy biológico y muy fuerte. Entonces, por eso mucha gente dice, es que a mí el amor me salvó la vida. Sí, porque probablemente modificaron significativamente sus hábitos a partir de haberse enamorado y luego vinculado amorosamente con alguien. Entonces, esta idea, esto también pone en jaque la idea de que uno tiene que estar sano para poder enamorarse y para poder amar.
Ujú. Que quién puede levantar la mano y decir yo estoy total y completamente sano. Claro. Es difícil, entonces si me espero a estar totalmente sano para poder vincularme, pues igual y me voy a morir solo, ¿no? Yo creo genuinamente que a veces el amor sí nos salva, nos ayuda. Sí, pero algo de chistoso, como que regresamos como al mismo punto, ¿no? Al final del día habíamos mencionado que, por ejemplo, las redes sociales te elevan todo este pico de dopamina y el enamoramiento también te lo eleva. Entonces, a lo mejor el hecho de tu adicción no te eleva tanto la dopamina como lo que sería el enamoramiento. Y mientras estás en esta etapa de enamoramiento, vas a preferir esta situación o este enfoque de dopamina más alto, que te genera más beneficios o te genera toda esta emoción a tu adicción, o a lo mejor traspasas esta adicción a lo que es el enamoramiento, que si en dado caso tiene buenas dinámicas de salud o tiene mejores posiciones donde tú te sientas más en equilibrio en lo que sería la construcción de una persona saludable, pues entonces te beneficia, ¿no? Por ese lado. Sí, por eso tener dopamina alta per se no necesariamente es negativo. Depende qué es lo que me está generando esa dopamina alta. Si lo que me está generando es, pues me enamoré de alguien que tiene hábitos saludables, padrísimo. Vas, ¿no? El problema radica muchas veces en eso. Por ejemplo, ahorita las redes, las aplicaciones de citas tienen una alta generación de dopamina, o sea, lo que se está investigando, ¿no? Que se están volviendo cada vez más adictivas. Por eso, si se percatan, cada vez hay más, ¿no? Y cada semana sale una nueva que promete lo que todas las anteriores no logran, esta sí, ¿no? Sí, alcanza. ¿Y por qué? Porque están creciendo tanto, porque hay una alta dopamina ahí. ¿Cuál es el problema? Las aplicaciones en sí, sí, me parece que son altamente adictivas. Sin embargo, regresando al punto, el problema es un dolor o un sufrimiento que la gente está sintiendo. ¿Y cuál es? Pues la falta de amor, ¿no? La falta de una relación de pareja sana, estable, enriquecedora. Entonces, sobre todo eso, porque también la carencia de que haya parejas pero que no quieran mejorar, sobre todo en los conceptos hombre, o sea, sí, la verdad es que es tan complejo, o sea, no quiero decir nada de tu género, yo soy el primero pero sí, en su mayoría no les gusta cuidar de sí mismos, no quieren trabajar en sí, o sea, no quieren esforzarse por cuidar su cuerpo, no quieren esforzarse por mejorar educativamente, no quieren esforzarse por comer saludablemente, no quieren esforzarse por mejorar su estabilidad emocional. O sea, entonces hay muchas áreas involucradas que deberían o en general todos, porque también las mujeres se tienen que trabajar en ello, pero sin embargo hay como más renuencia a decir, no, pero los hombres no podemos hacer eso porque nosotros somos fuertes, feos y formales, o por el estilo, así es la forma, y este concepto de no querer mejorar y que aparte se emberriche de que no, las mujeres me tienen que querer tal y como soy, porque si no, eso no es amor. Entonces, tendremos que hablar al respecto de un tema específicamente de eso, de qué es amor y qué no es amor, y por qué sí se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar, y qué se puede cambiar, ¿no? O sea, hay muchas veces se dice que la pareja te tiene que cambiar, a lo mejor no te tiene que cambiar para bien, pero qué es bien, qué es mal, a veces es muy ambiguo, ¿no? Totalmente. Y esto de la dopamina, pues sí, el enamoramiento literalmente es una mezcla de químicos que te hace sentir súper, súper, súper bien, pero a veces estás enamorado del amor y no de la persona, o estás enamorado de esta situación de enamoramiento y de estos químicos que cuando se te acaban, inmediatamente estás buscando al siguiente para obtener este shot de dopamina y decir, oh, sí, ya me siento súper bien. O sea, Nodal, ¿no? O sea, Cristian Nodal ahora. Entonces, si hablamos de los Cristian, de cómo están estas situaciones y de todo este tipo de tema de adicciones, pues entonces sí te das cuenta de el grado de nivel que les gusta de estar de dopamina, donde se sienten en este nivel de adicción, de que me gusta el amor, necesito estar con la dopamina siempre al tope, porque también, no sé, en el ámbito artístico, el tope que te da seguramente la adrenalina, el generar
conciertos y tú estar al frente de un concierto de todo un montón de masas que tú las dirijas y que canten contigo y todo, imagínate el grado de dopamina que tienen estas personas a las que están acostumbrados, ¿no? Por eso también es la adicción que tienen a estar en este tipo de nivel de dopamina. Y tendríamos que analizar hasta qué punto ellos pueden estar aburridos también, ¿no? O el aburrimiento tendría que ser algo más allá de decir, a veces no sé si haya personas, sobre todo ellos, que les ansíe aburrirse. Es decir, tengo ganas de estar aburrido porque estoy cansado de estar al full, al tope todo el tiempo. Imagínate eso. Yo creo que es difícil. Es difícil porque obviamente no es algo que puedan controlar directamente. Y creo que nosotros, los que no tenemos tanto poder adquisitivo como los artistas famosos, pues cuando te sientes aburrido y pues no tienes dinero para hacer nada, ni salir, ni pedir algo de comer, ni te pones a barrer. Pues ni modo, ¿no? Te pones a ver una vaca. Bueno, si es que tienes alguna vaca cerca, porque igual y solo vas a ver una pared blanca. Sin embargo, los que tienen poder adquisitivo, pues ni siquiera probablemente tienen la oportunidad de aburrirse, porque en cuanto empiezan a atisbar un poco de esta sensación, pues vámonos de fiesta, vámonos de antro, vámonos de viaje, vámonos a cazar a Las Vegas, o sea, al final es justamente el poder adquisitivo termina, yo creo que sumiéndoles en una facilidad para distraerse y para no poder concientizarse de lo que genuinamente están pensando, sintiendo, que bueno, pues al final termina siendo contraproducente. Por eso también tenemos altos niveles de gente artística o vinculada al arte que pues se da de baja a edad temprana de la vida, porque pues justo no supieron cómo gestionar estos sube y baja emocionales. Entonces, por eso siempre la sugerencia es, por eso considero que es importante que antes de iniciar cualquier tipo de desintoxicación de dopamina, tratemos de ver con claridad qué es exactamente lo que quiero modificar, porque en muchas ocasiones puedo hacerlo de una forma incorrecta y terminar generando un problema aún mayor el que teóricamente quería modificar. Y si lo que quiero modificar es para poder ser más productivo, pues a lo mejor justamente conviene detenernos y reflexionar, porque quizá, de hecho, ese es el camino. Habría que ver, ¿no? Entonces, acérquense con un psicólogo, una psicóloga que tengan cerca, que consideren confiable, que consideren que no está alienado al sistema y que no se la vive trabajando todo el día, porque a veces también eso puede pasar, porque al final lo que estamos buscando son profesionistas que también tengan una vida equilibrada. Claro. Entonces, si conocen a alguien así, pues acérquense y chequen con esa persona cómo generar un plan estructurado para que modifiquen sus hábitos sin caer en conductas que son opuestas e igual de nocivas. Pues muchas gracias, Carlos. A mí me gustó mucho hablar de esto. Creo que podríamos tener un programa exclusivo de cuáles serían los puntos del bienestar o el equilibrio del bienestar emocional para un ser humano, porque muchas veces no tenemos como muy claro qué es el equilibrio y qué es lo que en teoría tendríamos que buscar, ese punto focal para sentirnos mejor con nosotros mismos, y que a pesar de las diferencias de estructura social o de no sé, diferentes zonas culturales en las que podamos vivir, como seres humanos necesitamos o tenemos un eje, ¿no? De ciertos puntos específicos y muy claros de qué es lo que nos hace sentir bien y qué es lo que nos hace funcionar como seres humanos, y creo que podríamos irnos guiando bajo un esquema por el estilo. Entonces, pues muchas gracias, Carlos. Creo que me pareció muy interesante este tema. Espero que les haya parecido interesante a ustedes. Y pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote y cuídense mucho.